este es el artículo que publiqué con Ronald Pike y desgraciadamente el día que se hizo una fotocopia de la revista, pues justamente, bueno, pues estaba la fotocopia hecha un asco. Bueno, no hay más que ver esto y luego veréis. Pero en cualquier caso nada grave. Si a alguno le interesa el artículo, ahora es fácilmente accesible. Fijaros, esto fue publicado en los Anales de la Real Sociedad Española de Química en el año 2000, ¿eh? No mucho después de que Ron visitara Burgos. Bien, simplemente comentar. Empezó. La química de organometálicos, una ocasión ideal para la integración, se decía aquí. Después, inclusión de los principales tipos de compuestos. Experimentación a microescala. Implantación de experimentos actualmente relevantes. Permeabilidad de las fronteras, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, no conviene llevar al extremo de los especialistas la química organometálica pensando que solamente vamos a ver los compuestos que tengan enlaces metal-carbono, sino algunos estrechamente relacionados. Utilización de materiales comunes, siempre que sea posible, que no se puede siempre, evidentemente. Posibilidad de hacer o realizar experimentos al aire. Esto sí que me parece importante porque muchos se pueden hacer. Y os comento los que había aquí seleccionados por si alguno está implicado en estas cosas y le interesa un poco. Vamos a ver. Aquí aparece primero la preparación de un magnesiano, el bromuro de fenilmagnesio, ¿verdad? Muy conocido. Y luego transformar pues, en trifenilmetanol la benzofenona. Bueno, esto era un experimento que requería 2 sesiones de laboratorio. La una para preparar esto y aislarlo y demás y purificarlo un poquito, y la siguiente para el trifenilmetanol. Sesiones de 3-4 horas eran, Bueno, esto es un compuesto que realmente os he enseñado y si no ya os enseñaré, porque es un compuesto organomercúrico de los que uno dice, cuidado con ellos, que no se vean en ninguna parte, porque el mercurio es muy tóxico. Bueno, pues todo lo tóxico que nos dé la gana, pero se pueden trabajar. No solo eso, conviene que el especialista, por lo menos, pues se acostumbre a no huir de nada y que puede tratarse cualquier tipo de materiales, ¿verdad? Pues con un poco o con bastante cuidadito, pero puede. Este vale la pena verlo. Os lo comentaré yo creo que en un artículo o en un vídeo separado, porque sí que vale la pena discutirlo. Porque además puse yo a punto una variante de este experimento mejor que el que aparecía en la literatura y vale la pena verlo. Bueno, vamos en el silicio, pues la preparación de una silicona también es un característico, ¿verdad? Bueno, esto mejor ni verlo, ni verlo porque ya digo, vamos a ver. Aquí tenemos un compuesto de antimonio, un difenil tricloroantimonio que se prepara con bastante facilidad, aunque uno piense que sería difícil el meter aquí 2 grupos fenilo respetando los 3 cloros. Bueno, pues se puede conseguir esto con un rendimiento bastante alto. Aquí el uso del cloruro de cobre para hacer acoplamientos de alquinos, por ejemplo. Bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que el cloruro de cobre, el bromuro, el yoduro, el tiocianato y demás, pues son clásicos en química orgánica como, bueno, no sé si como catalizadores, más que como catalizadores, aunque ellos con frecuencia lo llamen así, pues para esto, para reacciones como esta que aparece aquí de acoplamientos de alquinos y de otras carbocuplaciones y demás. Aquí tenemos un compuesto interesante como un ciclometalado, un ortometalado derivado del azobenceno. Bueno, pues se pueden preparar muchos relacionados si uno tiene azobencenos sustituidos y hacer una química bastante interesante desde aquí y tal. Bueno, este es fácil de preparar, especialmente por el procedimiento que yo puse a punto y había publicado también en el Journal of Chemical Education, porque se hace, en lugar de teniendo aquí a reflujo 4 horas y tal, se hace en media hora y se caracteriza en una sesión de laboratorio sin problemas. Aquí tenemos también un clásico entre carbonilos, que es el diodo tetracarbonil hierro. Bueno, fácil de preparar y de caracterizar por espectroscopia infrarroja para ver cómo es un carbonilo. Esto es un cis, es un cis diodo tetracarbonil hierro y tal. Bien, otro clásico. Bueno, esto ya implica material un poco más carito, que es utilizar compuestos de rodio, partiendo del tricloruro de rodio. Bueno, pues es que este procedimiento lo puso a punto y lo publicó, una variante la puso a punto Ron Pike y la publicó también Journal of Chemical Education. Este es muy interesante porque es sacando monóxido de carbono de donde no lo hay. Esta reacción se lleva a cabo con el tricloruro de rodio y
con una serie de disolventes que tengan grupos carbonílicos. Pero vamos, grupos carbonílicos, o sea, compuestos oxigenados que pueden ser muy variados. Aquí se propone el uso como disolvente de dimetilformamida y uno se despiste diciendo, bueno, ¿y dónde está el monóxido de carbono? Bueno, el monóxido de carbono está en la dimetilformamida como buena amida y de ahí se lo arranca el rodio para formar ese complejo. Curioso pero real. Aquí tenemos la preparación de un nitrosilo característico de rutenio utilizando diazal como fuente del NO. Y aquí un complejo con un ciclooctadieno. Bueno, pues un complejo pues con un dieno, también bastante conocido. Aquí un complejo con un alilo. Bueno, fijaros que aquí estamos manejando, ¿verdad? Pues platino, rutenio, paladio. Bueno, aquí sí que hay que ir a microescala y a muy microescala, ¿eh? Si no queremos, digamos que nos resulte como muy costoso. Pero cuando digo muy microescala me estoy refiriendo a arrancar de 50 miligramos, por ejemplo, de la sal. Aquí tenemos un ciclopentadienil talio, que es bien fácil de preparar. Lo único es preparar el ciclopentadieno, que implica una sesión previa para craquear el diciclopentadieno, que es lo comercial, hacer una retrodiesalder, ¿no? Para tener el ciclopentadieno. Bueno, luego se le puede conservar varios días en el frigorífico para hacer ciclopentadienos, pero bueno, como 2 días de sesión. Para preparar el ferroceno y si se quiere algún producto de acetilación, es un clásico que se puede preparar el ferroceno en un día. Bueno, es un poco difícil, pero por el procedimiento de Holly se puede hacer en 3-4 horas. Y luego, claro, los productos de acetilación y caracterizarlo, pues lo que se quiera, claro está. Aquí tenemos un complejo, diríamos, con un areno enganchándose al hierro, un hexafluorofosfato de un hierro emparedado entre 2 mesitilenos, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos la utilización la preparación de un cloruro ferroso, pero en realidad lo que ocurre es que la reacción es entre el cloruro férrico y, ya no recuerdo exactamente quién, aquí lo tendré puesto, pero sí, clorobenceno, sí, clorobenceno. Y luego al final lo que sale es una mezcla de cloro, yodo, benceno, ¿cómo es que de cloro, yodo, benceno? Que me lío, que no es yodo, que es bromo, porque se utiliza el bromobenceno como disolvente. Y bueno, pues es interesante porque arrancando de hierro 3 se llega limpiamente a hierro 2, pero claro, pasando por organometálicos que no se caracterizan, pero que conducen a eso, a que el bromobenceno se transforme, claro, en parte no, en un cloro-yodo-benceno, aparecen los isómeros orto y para, una mezcla y tal vez. Aquí tenemos un arsenito de butilo, estrictamente hablando, no es un enlace, no es un organometálico con enlace carbono-metal, y tampoco el arsénico es un típico, diríamos, metal. Por eso decíamos antes lo de la permeabilidad de fronteras. Aquí tenemos otro parecido, un cloruro de oro con trifenilfosfano. Bueno, hay muchos derivados del cloruro de oro 1 con fosfanos, con sulfanos y demás y tal. Bueno, pues este es un ejemplo de los que se preparan fácilmente. Estrictamente hablando, tampoco es un organometálico, aunque este y otros parecidos pues se utilizan mucho como catalizadores en química orgánica. Aquí tenemos un cloruro de níquel con la DPPP. Esta es la difenilfosfinopropano. Así que es ya lo dice, la 1,3. Difenilfosfinopropano, análoga a la DPPM, análoga a la DPPE. Bueno, pues este es también un característico. Aquí tenemos un cloruro de rodio tristrifenilfosfina. Bueno, este es el catalizador de Wilkinson, que también se puede preparar muy fácilmente, en nada tiempo y muy bien tal. Aquí tenemos uno que yo he utilizado mucho para terminar. Yo puse a punto, publiqué, etcétera, y demás y todo esto, y que ha dado un juego, y sigue dando un juego tremendo, que es el dicloro, dióxido, bis, dimetilsulfósido. Bueno, pues esto es un poco todo. No sé si me cabe, si me cabe todo. Me temo que no me cabe.